Bueno, pues hoy he venido aquí a hablar de la María. No de mí misma, obviamente, sino de la María que trae alegría. Porque lo que yo traigo es una chapa de cojones a propósito de cómo son las diferentes legislaciones que se están dando un poco por todo el mundo de la marihuana. Y es que se habla de la legalización de la marihuana como una nueva conquista de derechos sociales, y hay ahora mismo muchísimos países que están legislando desde cero estos nuevos derechos de cultivo, compra, venta, consumo y transporte, con unas leyes muy diferentes entre sí y con muchísimas curiosidades. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es pasear un poco por el mundo para ver cómo son las diferentes legislaciones en cada uno de los países que se ha aprobado. Y terminaremos en España para ver cómo está la cosa. Disclaimer, este vídeo tiene una primera parte introductoria en mi canal de Instagram. Te recomiendo que te pases a verlo primero por ahí para que se entienda mejor todo lo que digo. Si hablamos del consumo libre de marihuana, el primer país en el que pensamos es Holanda. Sin embargo, Holanda no es para nada un ejemplo. En Ámsterdam sí que es verdad que el consumo está despenalizado y se puede hacer hasta en vía pública. Sin embargo, no se puede cultivar, no se puede comprar, no se puede vender y no se puede transportar. Los famosos y turísticos coffee shops son eso justamente, una atracción turística que atrae a millones de personas crédulas a gastarse 30 euros en un muffin que no sube nada. Estos negocios tienen unas súper estrictas regulaciones para vender la marihuana que venden, y se sirven del mercado negro para llenar sus estanterías de marihuana igual que el común de los mortales, ya que oficialmente no hay un productor de marihuana y de nuevo en el país no se puede cultivar. Esto se permite con una ley llamada de tolerancia y mucha fe por parte de la policía que hace como que la marihuana aparece mágicamente en los coffee shops. Así las cosas, Luxemburgo sería el primer país de la Unión Europea que ha aprobado el uso recreacional de la marihuana y su cultivo privado. Esta nueva ley de octubre de 2021 permite a todos los ciudadanos luxemburgueses o residentes de más de 18 años tenga hasta 4 plantas en casa. Se puede consumir y cultivar siempre que sea en una zona privada, tanto en exteriores como en interiores. En plan, puedes en tu jardín o en el balcón, pero no en un parque. Además, se permite la venta de semillas sin ningún tipo de control en cuanto a cantidad bruta o la cantidad de THC en las semillas, pero no se permite la venta de sus derivados como la flor, el polen o el hachís. Vamos, que en Luxemburgo, si te gusta la jardinería, le puedes dar a la María. Malta, centrado también en el autocultivo y autoconsumo, tiene una ley muy semejante que fue aprobada el 14 de diciembre de 2021. Además, permite también los clubs de consumidores. Este uso recreativo de la marihuana es el que parece que aprobará Alemania pronto, dado el anuncio que ha hecho en su coalición de gobierno. Pero es que el uso recreacional no es el único que se puede hacer de la marihuana. El uso terapéutico de la marihuana ya es una realidad en todos los países de la Unión Europea, menos en Austria, España y Bélgica. Además, en muchos países también es de venta libre el cannabis, con una carga menor de 2% de THC, siguiendo las recomendaciones de la OMS. En serio, ved el otro vídeo. Todo cabe prever que estas legislaciones de despenalización y regularización se irán extendiendo por toda Europa, pero es que al otro lado del Atlántico hay otros países que ya tienen una despenalización y regularización de la marihuana mucho más completa en muchos más derechos. Pero de nuevo se hace de modo distinto. Uruguay despenalizó la marihuana en 2013 y lo hizo de una manera muy concreta en el que el gobierno controla casi todo el proceso. Podríamos llamarlo de modo estatalista. Primeramente, controla la producción. Se permite un poco de autocultivo, pero la idea es que la marihuana salga de los espacios autorizados para ello. Estos son farmacias o clubs de consumidores. Además, los usuarios se tienen que registrar en listas de consumidores, tener más de 18 años y ser nacionales o residentes en el país. Se tiene una cuota semanal de 10 gramos de marihuana por persona y se puede consumir libremente hasta en vía pública. Por otro lado, el modelo canadiense fue aprobado en 2018. Podríamos decirlo un poco de libre capitalismo simplemente, ya que en el centro de control no está el gobierno, sino los comercios. Los negocios privados, después de conseguir su licencia, pueden cultivar, transportar y vender tanta cantidad de marihuana como consideren. Para consumirla no se necesita estar registrado en ningún sitio. Basta con ser mayor de 18 años y puede ser nacional o residente o incluso un turista. Y atentos, se puede comprar de una sola vez en una tienda hasta 30 gramos de marihuana por persona. Y también se puede comprar online o a domicilio. Telemaría, 2x1 en porros, dígame. En cuanto al consumo, es siempre libre en espacios privados y en espacios públicos depende de la provincia. Por ejemplo, en Ontario se permite con las mismas restricciones que si fueran cigarros. Finalmente, en Estados Unidos, a nivel federal, la marihuana es ilegal. Pero visto que cada estado tiene facultad para hacer sus propias leyes, si miramos estado por estado, ha cambiado también mucho la cosa. De los 50 estados que son, 18 tienen unas leyes semejantes a las de Canadá de libre mercado para la marihuana, y otros 13 han despenalizado su uso recreativo y o medicinal. El sistema ahora mismo es un caos, básicamente, porque cada estado hace lo que le place. En Nuevo México puedes comprar hasta 20 gramos de marihuana en una tienda, pero pasas la frontera a Texas y si te para la policía vas a la cárcel.
Además hay un gran caos a nivel de los impuestos federales y, por ejemplo, no puedes pedir un crédito para abrir este tipo de negocios, porque como las leyes bancarias son a nivel federal y sigue contando como una materia ilegal que no es apta para la venta, no te aprueban la hipoteca. Lo que se ve venir es que pasará lo mismo que con el matrimonio igualitario. Los estados lo fueron permitiendo y legislando hasta que a la federación no le quedó más huevos que aprobarlo. Terminamos nuestro viaje por el mundo en España, donde las cosas están bastante chungas para que haya una legalización anytime soon. A nivel político, la mayoría de partidos representados en el Congreso están abiertos a discutir la cuestión. Incluso PNV o Ciudadanos en principio se muestran favorables. Esquerra Republicana, Más País y Unidas Podemos han presentado sus propias propuestas de legalización. Sin embargo, en contra tenemos, como no, a la derecha de Vox y PP y además al PSOE, que apuestan por dejar la legislación actual como está. Esta legislación considera la marihuana y todos sus derivados como una droga más, sin ningún posible uso, equiparándola a nivel legal a la cocaína o la heroína, donde está prohibido todo. No se puede consumir, no se puede transportar, no se puede cultivar y, por supuesto, no se puede vender. Pero claro, esto choca con lo que uno ve y huele cuando va a España en ciertas zonas, que además desde el extranjero es la imagen que se da. Incluso en la Wikipedia, España aparece como un país que tiene despenalizado el consumo de la marihuana. Esto es porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen la vista gorda en ciertas conductas orientadas al consumo privado de marihuana y derivados. Tener unas plantitas en casa o la cajita de la marihuana encima de la mesa del café para consumo personal no va a ser motivo nunca para que un juez firme una orden de registro, dándose un poco en lo sagrado que es a nivel judicial la intimidad del individuo en su propio domicilio. Además, el consumo en vía pública y el transporte de pequeñas cantidades suele resultar en una requisición policial sin levantar denuncia. Los porros no. Vamos, que la ley es un poquito el mítico monito que ni oye, ni ve, ni sobre todo huele. Y hay una permisividad generalizada y una cierta simpatía por el consumo en entornos alternativos o universitarios, chocando contra esta legislación súper restrictiva y la actitud un poco hipócrita de los políticos. Y es que quien fuma, el puma. Sánchez seguro que se ha fumado un cigarrito de la risa. Ayuso ha reconocido hacerlo. Pablo Iglesias, por favor, la duda ofende. Y es que yo creo hasta que Santiago Abascal lo ha aprobado. El único que yo creo que no es Casado y será más por pusilánime que por otra cosa. Actualmente sí que hay una subcomisión en el Congreso que está estudiando la posibilidad de legalizar la marihuana terapéutica. Puede que antes del final de la legislatura tengamos una ley que autorice el uso medicinal, pero con la composición actual del Congreso, donde Vox, PSOE y PP suponen un 74% de los escaños, una legislación de la recreativa está muy lejos. ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Y aquí, claro, cabe finalmente preguntarse por qué se están dando estas legislaciones y regularizaciones en cuanto al consumo de marihuana. Al fin y al cabo, lo que persiguen todos los países que están pasando estas legislaciones es acabar con este mercado negro y que el consumo se haga de manera legal, informado, con sus garantías, seguro y pagando sus impuestos. Se estima que ya hay 1.100 millones que son gastados por los españoles anualmente en marihuana y derivados en el mercado negro. Es un poco pronto para sacar conclusiones definitivas de cuál es el efecto de legalizar la marihuana, ya que el país que primero lo hizo, Uruguay, no hace todavía 10 años. Pero de momento la valoración es positiva y todo parece indicar que la legalización y regularización de la marihuana ahoga el mercado negro, tanto por parte de la demanda como de la oferta. Tú como consumidor que ahora te vas a pillar a Dios sabe dónde, a un dealer que puede ser un amigo o que puede ser una persona de dudosa credibilidad, que tiene quizás 2 o 3 o 4 variedades de marihuana y hachís que literalmente ha salido del culo de alguien y vuelves con la María en el metro rezando para que no pasen justo ahora los seguratas, pues con la regularización en vez de eso vas a poder ir a una tienda donde está todo normalmente decoradito, bonito y hippie, donde tienes para elegir muchísimas variedades de marihuana, todas en frasquitos con sus etiquetitas, además de muchos otros productos asociados. Y lo compras con tranquilidad, hablando con el vendedor de qué es lo que quieres, qué te interesa, cuál es tu presupuesto, no sé, pues como si fueras a comprar un vino para una cena. Y te vas con tu bolsita y tu ticket de compra. Digamos que la user experience no es la misma. Pero es que por el otro lado, la persona que te vende la marihuana va a poder hacer ahora un negocio legal. Va a poder cultivar sin miedo y secretismo, invertir en tener unos buenos cultivos e instalaciones, jugar con distintas cepas o incluso contratar a gente para distribuir. Así en principio se acaba con los grandes circuitos de distribución de droga internacional. Y además también en principio se acabaría con la idea de la marihuana como una droga introductoria a otras drogas. Porque claro, el camello de la esquina que te vendía la marihuana y al que le preguntas para la fiesta de fin de año si tiene algo más fuerte, pues ahora no está, ha desaparecido, porque le han puesto un CBD enfrente y se ha quedado sin trabajo, y tú ya ni lo conoces.
En Uruguay se estima que actualmente un 85% de la marihuana que se consume sale justamente de los clubs de consumidores y de las farmacias, o sea, del mercado legal que han facilitado, sin olvidar también que es un gran negocio que antes estaba oculto para el Estado y era todo de dinero negro. Uruguay recaudó en 2017 $25 millones americanos ligados directamente a la marihuana, y Canadá en 2017 recaudó 7.400. Como he dicho antes, España está lejos de legalizar la marihuana recreacional, pero la situación española, donde la realidad por la calle no se corresponde con la legislación, deja bastante que desear. Creo que una cosa que se prohíbe en el papel pero que se permite por la calle y ante la que se hace la vista gorda no hace más que crear inseguridad y confusión. Sí, hay un gran negocio detrás de la marihuana para las arcas del Estado, pero también hay personas que, tal y como está la cosa ahora, recurren a un mercado bastante precario, en negro, a veces de mafias, introductores a otras drogas, y en el que los consumidores no pueden hacer uso de una planta que, recordemos, según la ONU, ya no está calificada como una droga. Así que nada, Pedro Sánchez, quizás es momento de replantearte la situación, ¿no crees? Wichamen, 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 y te puedes suscribir.